Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de en Somos el Cuerpo del Mesías. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión por Facebook. Shalom, Javier, bienvenido. Hefsiba, Carolina, ¿cómo están hermanos? Shalom, Loida, Shaul, Ofelia, bienvenidos a todos, amados hermanos, a este tema tan interesante, tan profundo y que a día de hoy es tan real, lo podemos ver, lo podemos vivir y será cada vez más real en el futuro. Estoy hablando acerca de la caída de Babel, de la gran ramera. Vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a basarnos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. El capítulo 17 de Apocalipsis nos habla específicamente de una visión que es dada a Yohanan, a Juan, y un ángel, un mensajero de Jehová que le explica a Yohanan con una interpretación, ¿sí?, con los significados de esta visión. Así que vamos a dar gracias a Adonai para iniciar. Gracias te damos, Adonai, en el nombre de Adon Yeshua. Danos, Padre, de tu verdad siempre, cada día, Padre. Gracias porque tú nos das de tu entendimiento y siempre, Padre, nos das de tu amor para permanecer en tu emuná, en tu firmeza, para dar, para accionar conforme a tu bondad. Danos de tu sabiduría en el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con este hermoso tema. Agradezco a nuestras hermanas Rocío y Anita por aportar este maravilloso tema, ¿sí? Esta es una fusión de estos dos aportes de las hermanas, así que vamos a comenzar. Vamos a basarnos en la versión hebrea del libro de Apocalipsis. La versión hebrea de este libro se llama Sodot. El Asodot, estos son los secretos, estos son los misterios de Jehová, dados a Yeshua para dar este mensaje a Yohanan. Entonces, ¿se escucha bien, hermanos? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden decir si se escucha claro y nítido? Me dicen que hay un sonido como de lluvia, como de cable. Me pueden confirmar si se escucha bien lo que estoy hablando. Por favor, ahí me confirman en los comentarios para continuar, ¿sí? Me dan un like o un mensaje, ¿sí?, para confirmarme que está todo bien, si se escucha bien o no. Javier dice se escucha bien, pero de fondo como si lloviera. Sí, esto es el micrófono. Voy a intentar disminuir este sonido de lluvia, hermanos. Así vamos a ver, así se escucha mejor este tiempo. Estoy aquí. Ok. Aquí a ver si se escucha mejor ahora. Ahora vamos a ver si se escucha mejor. Ahí apliqué un efecto de eliminación de ruido para ver si se escucha mejor, hermanos. Me avisan, ¿sí? Así que vamos a continuar. ¿Sí? Ahora este ruido se debe de haber desaparecido. Me lo confirman en los comentarios si se escucha claro, si se escucha ok. Deyanira dice se escucha mejor. Perfecto. Ok. Ok, vamos entonces a continuar de esta manera. Disculpen, hermanos, por los inconvenientes. Vamos a continuar. Entonces estaba diciendo que vamos a basarnos en la versión hebrea del libro de Apocalipsis llamada
Sodot, que significa secretos o misterios. Más bien significa algo así como consejos secretos, ¿sí? Es un consejo que está puesto en oculto y que es revelado. Por ende, el nombre del libro en griego se llama Revelación, pero en hebreo se llama Secretos, ¿sí? Entonces vamos a basarnos de esta versión que está en manuscritos hebreos, ¿sí? Si les interesa, si están interesados en conocer más acerca de los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, hay un video, ¿sí? Hay un video donde yo hablo acerca de los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento que está en nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. Ahí pueden encontrar más información acerca de todo esto, de cómo estos manuscritos del Nuevo Pacto en hebreo dan mayor entendimiento a los escritos, y allí muestro algunas evidencias de autenticidad de estos manuscritos, ¿sí? Ya que están llenos de hebraísmos. Vamos a entonces comenzar con el capítulo 17 de Sodot. Vamos a ver que hay algunas variables de texto según el texto hebreo. Hay unas variables de texto. Esto quiere decir que hay diferencias en el contenido del texto, a diferencia del texto griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto griego es una traducción de esta versión hebrea, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el texto. Sodot 17 del manuscrito hebreo, versículos 1 al 18, nos habla de esta visión. Vamos a leer detenidamente estos versículos, no vamos a hacerlo de una manera completa, sino detenidamente vamos a ir leyendo los versículos, ¿sí? Vamos a ir detenidamente. Dice, y vino uno de los 7 ángeles, estamos hablando de los 7 tazones, que en el texto griego dice 7 copas, en hebreo 7 tazones o cuencos. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones y me habló y dijo, ven y te haré ver el juicio de la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas, y con ella hicieron fornicaciones los reyes de la tierra, y aquellos a quienes ella había embriagado de su vino. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, hermanos, tenemos que uno de los ángeles de los 7 tazones, estos son los que son derramados a la tierra, ¿sí? No vamos a hablar de esto, pero uno de estos ángeles, de estos mensajeros, habla con Yohanan y le va a mostrar el juicio de la gran ramera, ¿sí? Porque estamos hablando del 7º tazón, que es cuando todo se va a consumar. ¿Sí? Entonces aquí es cuando es ejecutado el gran juicio contra la gran prostituta, la gran ramera. ¿Quién es esta gran ramera? Aquí en el texto se nos va a mencionar a Babel. Babel significa confusión. En hebreo, confusión o mezcla. Estamos hablando de esta construcción, de esta torre que está en el libro de Bereshit, a la cual se le llamó Babel, confusión, porque Adonai los dispersó con confusión por toda la tierra. Él confundió su lengua. Ellos se dispersaron porque ya no podían comunicarse entre sí. Por ende se le llamó confusión. Ahora Babel no fue destruida en ese tiempo, sino que Babel es un espíritu, es una obra, es una ejecución. Babel siempre es la ejecución de ir en contra de Jehová, de querer ser como Jehová y de confundir al mundo, ¿sí? Y de embriagar, como dice aquí, a las naciones con su vino. Esta ramera fornicó con los reyes de la tierra y los embriagó de su vino. ¿Sí? Estamos hablando, ¿sí?, de un espíritu, estamos hablando de una ejecución, de una ramera en el mundo que influye tanto en los reyes como en el pueblo de las naciones. ¿Sí? Y ella contaminó a todas las naciones con su confusión. Esto es lo que se ve a día de hoy en el mundo, la confusión
de pensamiento, de entendimiento, la confusión de lenguas, la confusión de entendimiento. Le llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo. Todo esto es la embriaguez de la gran ramera en el mundo. Aquí nos habla de una, nos va a hablar, ¿sí?, de una copa, ¿sí? Aquí dice que ella con su vino embriagó a las naciones, ¿sí? Nos habla de una copa de vino. Esto está en el libro de Jeremías. Jeremías 51:7 dice, copa de oro era Babel en mano de Jehová, embriagaba toda la tierra. Estamos hablando de lo mismo, ¿ven? Aquí Jeremías menciona lo que está en el libro de Sodot, conocido como Apocalipsis, ¿no? Cuando digo Sodot es Apocalipsis, ¿sí? En el libro de Sodot. ¿Sí? Y dice, de su vino bebieron las naciones, por eso se enloquecerán las naciones. Aquí dice, se enloquecerán, hermanos. ¿Sí? Estamos hablando de locura, estamos hablando de falta de juicio, de falta de entendimiento y de temor de Adonai, de parte de la gente, de las naciones, de los países del mundo. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que se vive a día de hoy en una manera gigantesca y que será peor, porque esto será peor. Babel seguirá embriagando a las naciones hasta que la iniquidad de Babel suba a los cielos y Adonai la recuerde, porque aún Adonai está en un estado de paciencia. Él todavía no actúa este juicio, entonces todavía no ha subido la iniquidad de Babel. Hasta que llegue a su culmine, la Babel todavía seguirá enloqueciendo a las naciones con sus pensamientos, ideologías, entendimientos vanos, locuras, pecados, iniquidades, fornicaciones y muchas cosas más. Entonces vamos a continuar con el texto. ¿Quién es esta Babel? ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces aquí dice Daniel 2, 33 al 34, nos habla acerca de una visión. Esta visión es una estatua. Curiosamente, la estatua es la estatua del rey de Babel, Nabucodonosor, y dice así, la cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce o de cobre, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. ¿Por qué cito este versículo? Porque esta profecía, esta visión de Babel, tiene mucho que ver con lo que vamos a leer en el libro de Sodot. Tiene mucho que ver con la gran ramera y lo vamos a conectar en un futuro, ¿sí? Así que vamos a quedarnos con esta visión, con esta estatua, para luego conectarlo con el texto, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Tenemos entonces a Babel, ¿sí? Babel es la mujer, la gran ramera, ¿sí?, que se prostituye, que está al mando de muchas naciones, las gobierna, las rige, podría decir las pastorea, las guía, los conduce por un camino de maldad, les da de su alimento, esto es, de su vino, de su adulterio, ¿sí? La estatua de Nabucodonosor, como leímos, la cabeza es de oro, la cabeza de oro es Babilonia, es Babel, y los demás imperios son los que le siguen a la cabeza. La cabeza es la que direcciona, la que guía, la cabeza en hebreo se dice Rosh, y estamos hablando del principio, estamos hablando de lo más importante, ¿sí? La cabeza es lo más alto, por ende lo que le sigue a la cabeza es digamos, un diseño similar, idéntico al de la cabeza. Los demás imperios son solo copias que vienen después de la cabeza Babel. ¿Sí? La cabeza los lidera, los gobierna, está sobre ellos, ¿sí? O sea, el mundo entero es Babel. Y los demás imperios, el imperio persa, el imperio
griego, el imperio romano, estos imperios se regían por el mismo espíritu de Babel, de la cabeza. Esa cabeza nunca dejó de ser Babel. Entonces, cuando Persia estaba al mando, Babel seguía al mando. Cuando Roma estaba al mando, Babel seguía al mando. Todos los gobernantes de las naciones, ellos eran parte de Babel. Esto lo debemos de entender bien para comprender la visión de Apocalipsis de Sodot. ¿Sí? Entonces también nos dice aquí que los gobernantes de la tierra se vinculan íntimamente con ella, fornican con ella. Estamos hablando de pecados de fornicación, esto es como idolatría, dice en las escrituras. ¿Sí? Babel es como idolatría, la idolatría es como la fornicación, dice Adonai, le dice a Israel, por ende no debe de contaminarse con Babel. Vamos a continuar con el texto. Ya que tenemos todo esto claro, vamos a seguir, ya que aquí se nos va a dar mucha información. Dice, y me hizo ir a un desierto, estamos en un desierto, ¿no? En la visión, y vi a la mujer que estaba sentada sobre el animal. Esto es en el texto griego la bestia. En hebreo es un animal, un ser vivo, un animal. Y vi a la mujer que estaba sentada sobre el animal, cuya apariencia era como apariencia de lirios. Esto no está en el texto griego. Era como apariencia de lirios y lleno estaba de nombres de insultos. ¿Sí? O sea, de oprobio, de palabras afiladas. Eso significa en hebreo. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Tenemos un animal, ¿sí? Con 4 patas, un cuerpo y 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿sí? En estas 7 cabezas, en total hay 10 cuernos. ¿Sí? Imaginémonos esto, ¿no? Sigamos. Y la mujer estaba vestida con vestiduras rojas. Acabamos de leer que la bestia, el animal, tenía apariencia de lirios. Los lirios son rojos. ¿Sí? En las escrituras, el lirio es rojo. ¿Sí? Esta flor era de color rosado o rojo. Está conectado, ¿sí? La vestidura roja con el lirio. Por eso dice, como apariencia de lirios. Y sobre ella había mucho oro y buenas piedras y perlas. O sea, piedras preciosas de alto valor. Y una copa de oro había en su mano llena de impurezas. Esta es la copa de oro que es Babel, ¿no? Y en su frente estaba escrito, perdón, el nombre del misterio de la gran ciudad Babel, la madre de las rameras y de las impurezas de la tierra. Y vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los apartados, de los santos, de los kedoshim en hebreo. Estaba ebria de la sangre de los apartados y de la sangre de los testigos de Yeshua. Y gran asombro tuve cuando la vi. Yohanan se asombró, es más, se asustó cuando vio todo esto. Imagínense la visión, una mujer sentada sobre un animal cuya apariencia era como apariencia de lirios, o sea, esta apariencia podría llamar la atención, ¿sí? Como un jardín de lirios en medio del desierto. Esto llama mucho la atención y el lirio puede parecer bonito, es una apariencia agradable, ¿no? Estamos hablando de apariencia agradable, pero que este animal tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? Tenía apariencia de lirio, pero era una bestia, ¿sí? Era como un monstruo, ¿sí? Aquí vemos tenemos dos cosas totalmente diferentes. Y aquí podemos entender qué es este espíritu, ¿sí? ¿Cuál es este ruach que actúa por medio de este animal? ¿Sí? Y por medio de la mujer, que tiene esta apariencia tan hermosa, ¿no? Tenía unas vestiduras rojas, seductoras, estas vestiduras tan agradables a la vista, como apariencia de lirios también, pero estaba ebria de la sangre de los apartados. Era una mujer que bebía sangre, ¿sí? Entonces, esto es
Esto es una abominación y esto es una repugnancia delante de Adonai. El Ruach que actúa en Babel puede parecer agradable a los ojos, pero es abominable. ¿Sí? Ella bebe de esta copa llena de inmundicia y la sangre de los Kedoshim, del testigo de Yeshua. Es decir, ella los asesina y bebe su sangre. Esto es lo que sucederá, lo que sucede y sucederá. ¿Sí? Entonces tenemos esta visión tan asombrosa como lo describe aquí Yohanan, gran asombro y, eh, y tan eh, maravillosa, ¿no? Esta visión que está viendo Yohanan, cómo Adonai describe esta Babel y nos hace ver muchas cosas profundas aquí. Sigamos. Y el ángel me dijo, ¿a causa de qué tienes asombro? Yo quiero decirte el misterio, esto es la palabra Sot, de aquí viene el nombre del libro, Sodot, el Sot, el misterio o el secreto de la mujer y del animal sobre el cual ella se sienta. ¿Y por qué tiene 7 cabezas y 10 cuernos? A continuación, este mensajero le dirá a Yohanan y a nosotros qué significa esta visión, quién es esta mujer y por qué está sentada sobre un animal y quién es este animal, por qué tiene 7 cabezas y 10 cuernos, qué son las 7 cabezas, qué son los 10 cuernos, por qué lo vamos a conectar con la visión de Daniel y qué tendrá que ver con el futuro, con lo que vendrá. Vamos a ver ahora lo que significa, porque el mensajero dirá el significado, Jehová, a partir por medio del mensajero. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a ver qué nos dice. Dice, el animal que viste, este animal que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, con apariencia de lirio, era y no es. Y vendrá otra vez del abismo e irá al Sheol. Y se asombrarán por él los hombres de la tierra cuando vean al animal que era, pero no es. Aunque es. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero vamos a ver qué significa. Y aquí hay palabra que necesita perspicacia, sabiduría y discernimiento. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y aquellos son 7 reyes. Y de ellos han caído 5, y uno es, y el otro todavía no es. Y cuando venga, necesita estar poco tiempo. Vamos de a poco. El animal que viste era y no es. ¿Qué significa esto? El animal que viste era y no es. ¿Sí? Esto nos da a entender una línea de tiempo. Este animal en un pasado existió, en el presente de Yohanan no es, no existe, no está, pero vendrá otra vez del abismo, era el Sheol. Imaginemos nuestra línea de tiempo. Era, no es, ir al Sheol. Yohanan está en el tiempo del Imperio Romano. Del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, en ese momento el animal no es. En el pasado sí estaba actuando y en el futuro volverá a actuar. Y se asombrarán por él los hombres de la tierra cuando vean al animal que era, pero no es, aunque es. Este animal es el Ruach de Babel. Este animal es el Ruach que acciona por medio de los imperios, de los reinados. ¿Sí? Este animal va a volver a actuar porque dice, aunque es, no ha dejado de existir, solamente que en el tiempo en que Yohanan está, no estaba accionando, no es, pero volverá y saldrá del Sheol, se levantará de los muertos y vivirá de nuevo. Por eso se asombrarán los hombres. Esto nos conecta con el animal que está en el libro de Apocalipsis también, de Sodot, que es muerto con una herida de muerte y que revive y que es sanado. ¿Sí? Revive el animal. ¿Sí? Esto es una equivalencia muy interesante con lo que estamos viendo aquí, porque
Por eso se asombrarán los hombres de la tierra, porque no era, pero volvió a ser. Es un animal que revive, este ruaj revive de nuevo, ¿sí? Vive de nuevo. Entonces sigamos, dice, las 7 cabezas son 7 montes. A su vez, los montes son 7 reyes. Estamos hablando de montañas altas, con picos altos, estamos hablando de gobernantes poderosos. Y no solo de reyes, sino de imperios, porque a lo que se le llama reyes aquí, ahora se le llama imperio. La palabra imperio en hebreo no existe, se le refería como un rey. El rey Nabucodonosor, el rey Ciro, el rey de Roma, ¿no? El César, estos son reyes de imperios. Entonces, estos 7 montes son 7 imperios. Son los 7 imperios de toda la historia de la humanidad. De ellos han caído 5. 5 ya no están. Uno es, ¿cuál es el que estaba en el tiempo de Johanán? Roma. Entonces, el sexto es Roma. Porque 5 han caído, uno es. El sexto es Roma. Y el otro, que es el séptimo, todavía no está. Todavía no existe. Y cuando venga, necesita estar poco tiempo. Lo que se le dice como 3 años y medio. Este es el poco tiempo que estará el séptimo imperio. ¿Cómo lo conectamos esto con la visión de la estatua de Nabucodonosor? Tenemos aquí 7 cabezas, ¿sí? 7 imperios. La bestia, ¿sí? Es la que hace que caminen esas cabezas, ¿sí? Es el cuerpo, es la esencia, es la obra de las 7 cabezas. Por ende, el animal que era y no es, en el tiempo de Yohanan, no estaba actuando, es Roma, pero sí lo hizo en el pasado y lo hará en el futuro, como lo mencioné. ¿Sí? Estos 7 reinos, 5 han caído. Entonces, si vemos la estatua de Nabucodonosor en Daniel, hay 5 imperios. ¿Sí? Hay 5 imperios. Tenemos el imperio babilonio, la cabeza de oro, el imperio medo-persa, la cabeza de plata, el torso de plata, el griego, ¿sí? Que es el bronce, el romano, que es el hierro, y las 2 piernas, ¿sí? Que es el hierro que se divide con el barro cocido, ¿sí? Que es el imperio que está mezclado con el hierro, ¿sí? Con Roma. Entonces tenemos 5 imperios. Johanan estaba en el tiempo del imperio romano, el que era, ¿sí? Y vendrá uno, que es el séptimo, que todavía no está. Pero faltan 2 imperios, porque son 7 montes. En Daniel hay 5. Babel, Persia, Grecia, Roma y el mezclado de hierro con barro. 5, ¿no? ¿Por qué nos dice que hay 7? Bueno, eso es porque hubo 2 imperios anteriores al babilonio, que no son mencionados en Daniel, porque en Daniel el imperio que estaba presente era el babilonio, ¿sí? Entonces se comienza por el imperio que estaba en ese momento, Babel, con Nabucodonosor. Pero antes de Nabucodonosor, antes de Babel, hubo 2 imperios en la tierra. Estos eran el imperio asirio y el imperio egipcio. Esto nos dan un total de 7. ¿Sí? Los 5 que han caído son entonces egipcio, ¿sí? el antiguo Egipto, el primer imperio, el asirio, el babilonio, el persa, el griego, el otro que está, ¿no? El que estaba el romano, y el que vendrá, el mezclado de Roma con Bar. Y vendrá la piedra que es Yeshua y destruirá en el momento del último imperio, el que está mezclado de Roma con el Bar. Y ahí fundará su monte santo, el Adón Yeshua, que es la roca. Pero será en el tiempo del último imperio, que es el mezclado de Roma con Bar. Todo esto es Babel. Todos estos imperios son Babel. Todos estos imperios son comandados por un cuerpo que es el animal. ¿Sí? Entonces el animal está por debajo de la mujer que es Babel. Se rige por la confusión de Babel.
todo esto es una misma cosa. Sigamos, entonces, tenemos 7 imperios, estos son los 7 imperios de toda la humanidad, y tenemos un animal. ¿Qué es el animal que era y no es? Dice, y el animal que era y no es, este es el octavo, y él es parte de los 7, y va al Sheol. Vamos a detenernos aquí. El animal que era y no es el octavo. Ahora tenemos 8, ¿por qué? Si habían 7, ¿no? ¿Por qué hay 8? Porque el octavo, ¿sí? No es parte de los 7, ¿sí? Es parte de los 7 imperios, es parte de los 7 reyes que sucedieron a lo largo de la historia. Esto nos quiere decir que el octavo es la esencia, es el ruach de estos imperios. Por eso dice que es parte de los 7. En cada uno de estos 7, el octavo, que es el animal, estaba obrando, estaba ejecutando su obra, tanto en Egipto como en Asiria, como en Babel, ¿no? Todos estos imperios fueron comandados por este animal que era y no es, y que será. ¿Sí? Entonces él es parte de los 7 y va al Sheol. Esto quiere decir que va hacia la muerte. Estamos hablando del hombre de pecado, estamos hablando del contrario al Mesías, lo que se conoce como el anticristo. El contrario al Mesías. Este es el animal, este es el que actuará en el tiempo final. ¿Sí? Entonces, todos estos imperios siempre fueron el mismo que es Babel, y lo que se vendrá será Babel, ¿sí? Será este Ruach de Babel, esta acción de Babel, ¿sí? Y este octavo animal, ¿sí? El octavo, que es parte de los 7, tendrá el mismo Ruach. ¿Y qué pasa con los 10 cuernos? Bueno, los 10 cuernos que viste son 10 reyes, también son reyes que todavía no han recibido el reino, pero ellos gobernarán como reyes con el animal por poco tiempo, y tienen un mismo pensamiento, y ellos darán su fuerza y su poder al animal. 10 reyes que vendrán reinarán junto con el octavo reino, que es el animal, por poco tiempo. Tenemos, hermanos, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. El imperio romano eran las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. Roma se dividió en el imperio oriental y el imperio occidental. Estas son las dos piernas. El que le sigue a Roma son los pies. Es el mezclado de hierro con barro, ¿no? Son los pies. Estos son los dedos. ¿Cuántos dedos tenía la estatua de Nabucodonosor? Tenía 10 dedos en total, lo de los pies. Entonces son estos 10 reyes, los del último imperio, los 10 dedos. Ellos son los 10 reyes que todavía no han recibido reinado, porque estaba el imperio de Roma en ese momento. Estos 10 reyes gobernarán junto con el animal. Ven que el animal aquí es una persona, es un gobierno, es un rey. Este es el contrario al Mesías, el antimesías. ¿Sí? Entonces se nos va esclareciendo el asunto. Vemos como el antimesías tendrá el mismo Ruach que Babel, que los demás imperios anteriores, ¿sí? Y actuará de una manera idéntica a Babel, y tendrá junto consigo mismo, ¿sí? 10 reyes. Estos 10 reyes son 10 naciones. Estas son 10 naciones, 10 países que se unirán en un gobierno mundial, en un gobierno junto con el antimesías. Este es el gobierno mundial, este es el imperio último, que es mezclado de hierro con barro. ¿Sí? 10 reyes que gobiernan junto con este último rey, con este octavo rey. ¿Sí? Estamos hablando de un último imperio que está mezclado con Roma, hermanos. Porque ¿quién es el hierro? Es Roma. Entonces el barro va a estar mezclado con Roma. Roma no ha dejado de existir, hermanos. Roma, estamos hablando
del Vaticano, eso es Roma. ¿Sí? El Imperio Romano ya no es lo que era antes, por eso está mezclado con barro, pero sigue existiendo, no ha dejado de ser, pero ya no es lo mismo que antes, está diluido. Es lo que estamos viviendo a día de hoy, pero todavía no tiene su fuerza, no tiene una fuerza fuerte, sino una fuerza poderosa que necesita tener en los tiempos finales. Está preparándose, todo se está preparando para estos tiempos finales, hermanos. Por eso dice en estos versículos, y ellos harán guerra con el Cordero, con el Adón Yeshua, y el Cordero los vencerá, porque Él es el amo de los amos, en hebreo Adonai Adonim, el Señor de señores, el amo de los amos, y el Rey de los reyes, Malchai Amlachim, Rey de los reyes. O sea, esto es un hebraísmo, quiere decir que Él es el mejor rey, el mejor señor, el más grande, el más poderoso, ¿no? Este es el Adón Yeshua, nuestro Mesías. Y con él están los escogidos y los fieles, o también se puede traducir como los que creen, los de la emuná, los que están afirmados en la emuná, los firmes, los fieles. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son estos escogidos? ¿Quiénes son estos firmes, estos fieles, estos que tienen esta convicción, la creencia en la emuná, en la Torah de la Don Yeshua, en los mandamientos, como dice en el libro de Sodot? Los apartados son los que siguen los mandamientos y los que tienen el testimonio de la Don Yeshua y que van a ser perseguidos por la serpiente. ¿Sí? Entonces, en cuanto al hierro mezclado con barro, ¿sí? Estamos hablando de estos 10 reyes junto con el animal, ellos harán guerra con el cordero. Vamos a leer Daniel de nuevo porque nos va a hablar justamente de esto. Daniel 2, 43 al 45. En cuanto al hierro mezclado con barro, corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Aquí estamos con una alianza, estamos en una alianza de simiente de hombre. Esa es la mezcla que hay entre Roma y el otro imperio que vendrá. Es una mezcla de simientes. Como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo se levantará un reino que jamás será destruido. Este es el reino de la Don Yeshua. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel, es firme, es verdadera. Aquí se nos habla de estos reinos que harán guerra contra el Cordero, y el Cordero dice que los desmenuzará y los hará pedazos. Eso significa desmenuzar. Los hará pedazos, esta piedra hará pedazos la estatua de idolatría que hay en el mundo a día de hoy, que es la estatua de Babel. Sigamos con la interpretación. Y él me dijo, las aguas que viste en que se sienta la ramera son pueblos, compañías y naciones. Las aguas son gentes, son pueblos. Estas son las aguas que están debajo de la ramera. Estas aguas son los pueblos, los países que siguen las contaminaciones de Babel y sus pensamientos, sus ideologías. Y los 10 cuernos que viste sobre el animal, ellos serán aborrecedores de la ramera. Esto es interesante. Y harán de ella desolación y comerán su carne, y con fuego la quemarán. Aquí vemos que los 10 reyes, los 10 países que se unen con el animal, van a estar en contra de la ramera y la van a prender fuego, la van a destruir. La gran ramera va a ser destruida por Jehová por medio de estos reyes.
porque dice aquí, porque Jehová dio en sus corazones el hacer su voluntad, su deseo, para dar las riquezas de ella al animal, hasta que se complete la palabra de Jehová. Todo lo que ella tiene, como se ha prostituido con los reyes de la tierra, ella va a perder todo, y el animal, que es el hombre de pecado, que es el contrario al Mesías, él va a tomar todo el poder que la serpiente le da, que era de la ramera. Todo lo que tenía la ramera lo va a tener este animal, este hombre, este gobierno del mundo. Y la mujer que viste, ella es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. ¿Cuál es esta gran ciudad? Como podemos decir varias interpretaciones, varios significados, hermanos, de cuál es esta gran ciudad, pero lo que es verdadero, lo que es real, ya sea cuál sea esta gran ciudad y esta Babel, esta gran ramera, lo real, hermanos, y lo verdadero es que esta gran ciudad contaminó al mundo entero. Por ende, esta gran ciudad es todo el mundo. Esta gran ciudad es toda la tierra contaminada y con fornicaciones de Babel. ¿Sí? Entonces, toda esta gran ciudad, todo este gran Ruach que reina sobre todos los reyes de la tierra, que es la putrefacción, la arrogancia, lo asqueroso de Babel, va a ser destruido por Jehová, va a ser destruido por Adonai. Este gobierno del mundo va a tomar el poder, se va a hacer pasar por Elohim, se va a sentar como la desolación, la abominación de desolación que está en Daniel, se va a sentar en el trono de Elohim y se va a hacer pasar por Elohim y va a tener un reinado corto. ¿Sí? Este es el gobierno del animal. Esto es lo que sucederá en los días futuros, hermanos. En Sodot 14:8 nos dice, cayó Babel, la gran ciudad, porque ella silenció con el vino de su fornicación a todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Significa que ella hizo callar, destruyó a todos los pueblos con su vino, los hizo dormir, los silenció, los hizo desmayar. Ellos no tienen sentido común, ellos no tienen entendimiento, no tienen sabiduría de Jehová. Los pueblos están dormidos bajo el sueño y el deseo que la Babel les da. Isaías 21:9 dice, y respondió y dijo, cayó Babel, y todas las imágenes talladas de sus dioses ha roto en pedazos a tierra, los ha desmenuzado, es la misma palabra, los ha roto en pedazos. Tenemos aquí dos testigos en las escrituras que dicen cayó Babel, y tenemos un tercero, y dice Adonai que por medio de 2 o 3 testigos un asunto se juzga, y gritó con toda su fuerza y dijo cayó la gran ciudad de Babel. 3 testigos, hermanos, en las escrituras que nos dicen lo mismo, las mismas palabras, cayó la gran ciudad de Babel, y ha sido para morada de adversarios. Esta palabra en hebreo es satanim, que también puede significar demonios. ¿Sí? Morada de demonios, morada de adversarios, y para escondite de todos los impuros, de las aves y reptiles. Esto quiere decir que Babel va a ser desolada, y van a quedar impuros de aves y reptiles. Van a quedar animales de tinieblas. Esto está en Isaías. Isaías nos dice en el capítulo 3, de 21 al 22, y se recostarán allí las bestias salvajes, y llenas estarán sus casas de búhos, y morarán allí los avestruces. Estamos hablando de animales, aves impuras. Y luego también dice, las cabras peludas saltarán allí, y aullarán los chacales en sus desolaciones, y las serpientes, aquí los reptiles, las serpientes en sus palacios de deleite. Los palacios de deleite de Babel serán ocupadas por animales impuros, ¿sí? Serán ocupadas por las tinieblas.
serán ocupadas por estos demonios, por estos satanín, por estos adversarios, como dice en Apocalipsis, en Sodot, ¿sí? Por estas cabras peludas, por estos machos cabríos y chacales de las tinieblas. Babel será destruida y desolada porque va a ser quemada en fuego, como dice en el libro de Sodot. Y luego el animal será destruido tras los 3 años y medio de su gobierno, porque Adonai es el que va a juzgar también al animal, a este hombre, a este gobierno mundial, lo va a juzgar para luego establecer su reinado por medio de esta piedra que cae por esa colina y derriba la estatua de idolatría. Toda esta visión, toda esta interpretación, lo vamos a ver realidad. Todo esto sucederá, hermanos. Ha sucedido y sucederá. Porque cosas han sucedido y todavía no ha sucedido lo que se llama como la culminación, como la consumación de los tiempos, y es el juicio contra Babel, porque todavía no ha llegado a su fin la iniquidad y no ha llegado hasta los cielos, porque ahí dice en el libro de Sodot que cuando llegue hasta los cielos la iniquidad de Babel, Elohim la va a recordar y la va a destruir y le va a pagar por el doble de su idolatría, de su abominación. Vemos en el mundo cómo Babel gobierna, vemos en el mundo cómo los pensamientos de mal se apoderan de las personas, cómo lo bueno es malo, cómo lo malo es bueno, cómo han tornado la Torá y cómo la Torá ha cambiado porque no hacen la Torá la han cambiado en mentira. Como dice en Daniel, intentará cambiar la Torá. Entonces todo esto es el final de los tiempos y Adón Yeshua nos dice en sus palabras que salgamos de Babel. Elohim nos dice que salgamos de Babel para que no seamos destruidos con ella. Así, Elohim nos libre de la desolación de la que Babel está condenada. Carolina nos dice en los comentarios, será lo que se llama ecumenismo, donde quieren unirse varias religiones y formar una sola. Así es, hermano. Estamos hablando de un gobierno mundial con una sola religión, con un solo templo. Estamos hablando del templo de Jerusalén, donde se va a sentar la abominación desoladora. Este templo de Jerusalén no será el templo de los judíos, sino que será el templo del mundo. Esto mismo es dicho por los judíos a día de hoy. El templo en Jerusalén que se construirá será el templo de las naciones, del ecumenismo, como bien tú lo dices, Carolina. Deyanira nos comenta y dice, esto me suena tanto a las Naciones Unidas con los líderes de las naciones y el Papa con esos otros líderes religiosos. Estamos hablando de la gran ramera junto con el animal. La gran ramera que es Babel, ¿sí? Con estos pensamientos e ideologías torcidos y cómo embriaga a las naciones con su vino, que se podría decir que es este sistema religioso, el ecumenismo, con todas estas ideologías que hay hoy en el mundo y las perversiones que se hablan, ¿no? Junto con el animal, que es el sistema político, que son los líderes de las naciones y el gobierno mundial. Así es. Tenemos aquí dos sistemas, ¿no? El sistema político y el sistema religioso. Y así es como se va a fundamentar el imperio último. Javier David nos dice, eso se me asemeja a ciudades de gran lujo abandonadas y devastadas e invadidas por animales. Sí, es interesante eso que tú mencionas, cómo Babel será destruida y será ocupada por animales impuros. Tú nos mencionas estas ciudades abandonadas y devastadas. Y que aquí nos dicen las escrituras que va a ser quemada con fuego. ¿Sí? Entonces, esta ciudad será desolada.
y será ocupada por estos animales impuros. Y se nos viene esta imagen que tú nos mencionas, ¿no? Eh, Como esta ciudad desolada es ocupada eh, por bestias salvajes. Así es, hermanos. Todo esto nos dice las Escrituras para que nosotros nos afirmemos en nuestra emuná y tengamos temor de Elohim y no nos apartemos y no seamos cómplices de las abominaciones de Babel. Que nosotros nos apartemos, por eso se llaman apartados, los Kedoshim, porque debemos de apartarnos, ser santos, eso significa santo, ¿no? Kadosh, apartado, puesto aparte por Elohim para una misión de sacerdocio, para una misión de servicio a Jehová, ¿sí? Eso significa apartado. Entonces debemos de apartarnos de todas las impurezas de la tierra. Y nosotros debemos de condenar esas abominaciones. Y Elohim va a juzgar las abominaciones de Babel. En el día del juicio dice Yeshua que muchos se van a levantar y van a condenar a estas ciudades que han pecado y que han hecho abominaciones. ¿Sí? Se van a levantar muchos para condenar, para inculpar en el día del juicio. Porque Adonai hará un juicio y ese juicio va a ser temible, va a ser un juicio de gran temor, hermanos. Así que tengamos temor de Adonai y Él nos libre de caer en el pecado y de caer en la iniquidad de Babel. Gracias a Adonai que nos ha librado de pertenecer a eso y que nos libre. Porque Él nos ha hecho Israel, e Israel siempre ha sido oprimido por Babel. Y no solo cuando el pueblo judío se fue a Babilonia, sino que Babel está a día de hoy sobre muchos del pueblo de Israel, gobernando en su corazón. Por eso nosotros debemos de salir, y es un proceso de salida de Babel en nuestros corazones. Ese es un tema tan profundo, hermanos, que podemos hablar todo el día, ¿no? Así que damos gracias a Adonai por esta palabra que nos ha dado, ¿sí? Por esta palabra que nos ha dado en el libro de Sodot y tantas cosas que podemos ver en las Escrituras, en Jeremías, Isaías, Daniel, cómo se refieren al juicio de la gran ciudad Babel, cómo los imperios del mundo son aquí simbolizados como montes, como reyes, y como este animal que era y no es y será, que gobernará en un futuro. Vamos a dar gracias a Adonai porque Él nos ha hecho ver todos estos secretos y misterios que antes estaban ocultos y que son revelados solamente a los que Él quiere revelarlo. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das a conocer tu palabra. Y sí, muchas de las cosas que están escritas en el libro de Sodot no las podemos ver de una manera completa porque está sellado, porque está sellado y no lo podemos ver aún. Todavía no es el tiempo. Pero tú, Padre, nos das a conocer lo que es para este tiempo, para que nosotros nos preparemos y nos libremos de las impurezas de Babel. Gracias, Padre, porque tú nos haces partícipes de la plenitud, libres de la confusión de Babel, de la plenitud del Shalom en Israel. Porque somos Israel, tu pueblo. En Yeshua tenemos la ciudadanía de Israel. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Adonai les dé a ustedes bendición y los guarde, hermanos. Nos vemos en el próximo. Hablemos acerca de, espero que haya sido de edificación este tema y lo podemos hablar. Es un tema tan profundo, lo podemos seguir hablando todo el día, ¿no? Y podemos seguir con este tema de aprendizaje en otros. Hablemos acerca de donde vamos a seguir hablando de cómo Adonai va a ejecutar su juicio a Babel, ¿sí? Así que me despido, hermanos. Adonai los bendiga y recuerden, somos el cuerpo del Mesías, la congregación en Yeshua, que es la cabeza. Nos vemos. Shalom.